libro de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a comenzar en el verso 13. Segunda carta a los Tesalonicenses, y vamos a comenzar en el capítulo número 2 y estamos en el verso número 13. Pero en este capítulo, ¿qué es lo que está tratando el apóstol Pablo? En la primera parte, el hermano que me antecedió estuvo hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado. Una de las primeras preocupaciones de los líderes y de los que predicaban la verdad, de los apóstoles, era que no tergiversaran la palabra. Y ese es contaminar la palabra. Casi siempre uno de los principios que Dios dio al pueblo de Israel era que no combinara cosas. Nunca a Dios le gustó la combinación de cosas. Siempre Él quería que las cosas fueran puras. Nunca le gustaba esas combinaciones de una y otra cosa. Y con respecto a la palabra, estaba también, esto era muy delicado. Y acá decíamos que Pablo tiene que corregir una mala interpretación malintencionada de algunos y por ignorancia de otros acerca de la segunda venida del Señor. Alguna gente ya andaban afligiendo, ya andaban preocupando a algunos de la congregación, y hoy día, hermanos, pareciera mentira, pero esta historia se repite y siempre hay algunas religiones o algunas denominaciones que intentan llamar la atención y de amenazar a las personas diciendo de que Cristo ya vino o que ya pues de pronto va a suceder, y empiezan a decir un montón de cosas en este sentido de las cuales la palabra no nos ha autorizado. Porque tenemos bien claro, y Pablo entonces en respuesta a todas estas dudas, Pablo intenta aclarar esta situación. Algunos hermanos en esta congregación habían dejado de trabajar, habían dejado de hacer muchas cosas y la palabra inminente, que realmente tiene que ver con algo de rapidez, la habían entendido que era ya, y en ese sentido entraron en una crisis porque muchas de la iglesia primitiva vendieron sus cosas y luego cuando se terminó eso ya no hallaban qué hacer. No sé si andaban robando o qué, porque él dice que el que robe ya no robe más, y empieza a decir porque quizás se vieron en una crisis por una mala interpretación de la palabra. Eso hoy día también se puede dar. La palabra es utilizada y manipulada por Satanás para corromper y arruinar el ministerio verdadero de Dios. Hay hombres verdaderos de Dios predicando la palabra, pero también tenemos gente encubierta, sin vergüenza, que está en el ministerio del anticristo, del hombre de pecado, que ya está funcionando. Desde entonces estaba funcionando y está funcionando en este momento. Y estas personas intentan para su provecho manipular la palabra. En ese momento, pues ellos habían vendido cosas y habían manipulado eso. Hoy le dicen a usted muchas cosas de promesas, de malas interpretaciones de versos para manipular esto y enriquecerse y llenar su vientre. Y casi siempre que oigas abrir la boca de un predicador y que te esté hablando de dinero, pues yo te diría que tuvieras mucho cuidado con eso. Y más si te amenazan que si no das dinero, si te lo pone por obligación y si se inmiscuye más y no toma el verso que cada uno dé como propuso, no como le propuso el pastor, no como lo obligó a alguien, sino que como propuso en su corazón. Es algo que nace de ti y no del exterior. Entonces, el ministerio del anticristo, del hombre de pecado, ya está. Hay un punto acá que aclarar. Algunos consideran, aquí hay varias interpretaciones en cuanto a el hombre y el ministerio de pecado. Algunos creen que el anticristo no es una persona, sino que es un sistema y es un organismo, pero la Biblia es clara. La Biblia dice que es tanto un sistema como va a haber un hombre que represente un sistema. Yo tuve una discusión ahí con uno de los que creen esto. Uno de los que creen esto son los adventistas. Los adventistas dicen que ya estamos en la tribulación, y entonces, pero yo no me siento atribulado. Entonces, y según describe la tribulación en el Apocalipsis, va a ser algo terrible que vamos a vivir. Bueno, tanto que tendrán que huir los que crean, tendrán que huir en un montón de situaciones, pero
le decía yo a él, si ya estuviera el ministerio, si esto solo fuera un ministerio, pero le digo yo, delante de un ministerio siempre hay un líder. Los ministerios no se crean por sí solos, sino que hay un líder que está al frente de ese ministerio, y este va a ser el anticristo, el hombre de pecado. Entonces, el líder que esté en el momento que este sistema, quizás no, en este sistema no aparezca, sino se engrandezca, porque ya está, desde entonces ya está. Entonces el hermano explicaron claramente. Entonces el anticristo es una persona, y también el anticristo tiene un sistema y un ministerio que ya está funcionando. ¿Qué más podemos rescatar de esto del hombre de pecado? Que nadie os engañe. Fue un mandamiento, que nadie os engañe. Pero cuando hablamos de esta frase, que nadie os engañe, la puede usar cualquiera, hasta los engañadores. Recuerden que Satanás dijo allá en el jardín, con que Yahvé os ha dicho, es decir, como queriendo decir, te está engañando, te está engañando. Entonces, una de las características principales de este ministerio del anticristo es que este hombre y este ministerio no se manifiestan pareciendo malos, sino que se manifiestan pareciendo buenos. Y ya hemos explicado aquí que para que a mí alguien me engañe, si me vendiera un producto, un anillo de oro, para que alguien me engañe, ese anillo de oro casi debe reunir todas las cualidades de un anillo de oro, aparentemente, pero que ya al probarlo no es oro. Entonces lo mismo pasa con muchas denominaciones que tergiversan la palabra y parecen muy buenas, pero que ya cuando profundizamos en sus doctrinas nos damos cuenta que están llenas por engaños y errores, a veces intencionales y a veces no intencionales. Entonces el apóstol estaba preocupado porque sus iglesias no fueran contaminadas de esa manera, y en este caso específicamente la iglesia tesalonicense, que no fuera contaminada con malas interpretaciones, que nosotros hoy en día nos podemos apropiar de ellas porque están vigentes. Estas mismas malas interpretaciones están vigentes en cuanto a la venida del Señor, que nadie os engañe. Desde entonces ya nos querían engañar, y hoy día no sé, y comparto esto con ustedes, no sé cómo alguien tiene de valor de seguir en una iglesia que se ha equivocado varias veces. Y yo esto se lo he dicho a alguien que conversamos acerca de esto, y yo le digo, si yo fuera una iglesia que se ha equivocado 2 o 3 veces, yo lo pensaría para seguir yendo ahí, porque ya estoy viendo que están torcidas las doctrinas. Y en este caso, todas estas iglesias que dieron fechas del fin del mundo y que han dado fechas de la venida de Cristo y no ha sucedido, a partir de allí yo me saldría, recomendaría que se fueran de esa iglesia, porque tendrían líderes que no tienen el valor de reconocer que se han equivocado o que son mentirosos. Tal vez no todos, porque digo, algunos son engañados sinceramente, pero todos tenemos la responsabilidad, que cuando creímos todos tuvimos el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos lleva a toda verdad. Por lo tanto, si tú abres el Espíritu te dirá si lo que estás escuchando es verdad o no es verdad. Pero si tú eres un cuadrado y te cierras y eres un necio y un testarudo, jamás llegarás a la verdad. Y hermano, pero estos testarudos y estos necios, ¿puede ser gente ignorante? No. En la época de Yeshua, los testarudos y los que fueron ignorantes acerca de la palabra de Dios eran los que más sabían, los fariseos, saduceos, escribas, celotes. Estas personas eran la crema innata de la interpretación religiosa en ese entonces, pero como tenían un orgullo tan grande que no quisieron aceptar las enseñanzas del Señor. Hoy día hay pastores de la misma manera, tan irresponsables, que dicen, no, a mí la misión me dice lo que tengo que hacer. Allá en máxima autoridad nos dice, no, tú eres responsable de a quién estás engañando. Cada uno dará su cuenta, no es de la misión. Cuando nos presentemos ante el Señor, no podremos decir, ¿sabe qué? El líder de la misión va a ser el responsable y ustedes quedan como inocentes. Para nada. Para nada. Cada uno es responsable de lo que escucha y cada uno es responsable de lo que sigue. Por lo tanto, no van a decir ustedes, el hermano Abel nos engañó y ahora pues pásenle la factura a él y a mí déjenme libre. No, tampoco va a funcionar eso. Cada uno es responsable. Es por eso que es necesario que cuando vienes a la iglesia
o vienes a un estudio, venga con tu Biblia y que la desempolves y que la escudriñes, porque es la salvación eterna la que tenemos en juego. Entonces tú tienes que andar preparado y poder entender estas situaciones para poder sacar el mejor provecho. Entonces, estaba ministrando el apóstol Pablo. ¿Y cómo ministraba el apóstol Pablo? Corrigiendo los errores de ese momento. Les aclaró, ¿saben qué? El anticristo viene, el anticristo tiene un ministerio y que nadie os engañe. Otro punto que aprendimos, muy importante, que antes de que este hombre de pecado aparezca, o este ministerio esté en su fulgor, porque este ministerio ya está, pero no está en su fulgor. Pero ¿cuándo es que tendrá su máximo expresión este ministerio? Cuando alguien, quien lo detiene en este momento, sea retirado de la tierra. Eso es algo que aprendimos, ¿no? ¿Y qué es lo que puede detener a Satanás? ¿Qué es lo que detiene un ministerio satánico? Lo único que lo puede detener es la iglesia en donde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, donde las iglesias, porque yo puedo decir cualquier iglesia, el nombre de iglesia es para todos, pero las iglesias que tienen el Espíritu Santo, gracias a ella es que el hombre de pecado no se puede manifestar totalmente. Yo no creo eso, denme una muestra de eso, te voy a dar una muestra de esto. Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, no la destruyó inmediatamente. Allí había alguien que estaba deteniendo el juicio. Allí había alguien en ese lugar perdido que estaba deteniendo el juicio. Y entonces el Señor fue a sacarlo antes de enjuiciar eso. De esa misma manera, el Señor quiere que la iglesia no padezca cuando venga a enjuiciar a este mundo. Y por eso es que la segunda venida tiene que ver con que nosotros nos vayamos de aquí para que Él pueda enjuiciar acá. Y cuando nos vayamos, entonces la iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo que está consolando a la iglesia, detiene este ministerio. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, nosotros detenemos la obra de Satanás. Y Dios no está enjuiciando esta tierra en este momento, porque la iglesia está en esta tierra. Y por lo tanto, muchos justos están librando de juicio pueblos enteros. Hay pueblos que no son destruidos porque hay fieles de Dios en esos pueblos, orando y clamando. Entonces Él retarda eso mientras este trabajo está funcionando. Así que lo otro que aprendimos es justamente eso, ¿verdad? Que antes de que este se manifieste tendrá que irse el Espíritu Santo o el poder de la iglesia, que es el que lo está deteniendo en este momento. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más aprendimos? Dice que por eso al final aparece que hay un espíritu de engaño vigente, y este espíritu de engaño es el que está haciendo que todas las iglesias, y uno a veces le parece increíble, hermano, y este pastor, y esta persona que parece tan inteligente, y esto y lo otro, nosotros podemos decir todo eso, pero la verdad es que algunos son engañados porque quieren ser engañados, y eso tiene que ver con el propósito que tú vienes a la iglesia. Si un muchacho viene buscando una señorita a la iglesia, no viene buscando a Dios, viene buscando una señorita. Y acá a la iglesia va a ir donde estén las señoritas más bonitas. Si hay un codicioso y sinvergüenza que quiere dinero, ¿a cuál iglesia va a ir? A la iglesia donde están ofreciendo, te multiplicaré y serás rey y tendrás dinero, va a ir. Entonces cada quien es engañado según su egoísmo, según la abundancia de su corazón, según su tesoro, es engañado. Pero si alguien busca la verdad y no anda buscando, si alguien está enfermo, por ejemplo, si alguien está enfermo, va a ir a una iglesia donde le estén diciendo que allí son sanados todos los enfermos. Hay miembros de esta iglesia que son tentados a ir donde oyen que van a ser sanados, ¿verdad? Entonces somos tentados porque queremos que nuestras necesidades sean cubiertas, pero no andamos buscando a Dios por amor. Ahora, ¿quién va a encontrar la verdad? Aquel que busca la verdad va a encontrar la verdad. Ahora, la gente va a las iglesias, por eso no van a presumir de inocentes. Cuando se presenten ante el Señor, no, yo fui así, pero fuiste a esta iglesia porque te ofrecieron dinero.
Fuiste a esta iglesia porque estaban las muchachas paumotistas. Fuiste a esta iglesia porque ahí te ofrecieron sanidad. Fuiste a esta iglesia porque te ayudaron con dinero. Hay gente que vende el alma por dinero. Yo tengo una compañera de trabajo que me ha dicho, así sinceramente me ha dicho, cuando yo le he predicado el evangelio y le he dicho, mira, esta es la verdad, dímela tú, no. Pero sabes, tengo que ir allí porque me ayudaron a hacer la casita. Me ayudaron a hacer la casita. Y cuando vimos la historia de los dos hermanos que uno le vendió la primogenitura al otro por alimento, nos parece que no se vuelva a repetir. Nos parece que no se puede repetir, pero nosotros vendemos a Cristo por dinero. Lo vendemos. Entonces, hay gente que porque te ayudaron a hacer la casita, aunque estén equivocados los hermanos, pero me siento comprometido contigo. Mi compadre me ayuda y ha hecho que mis hijos tengan trabajo y él va a esta religión equivocada, yo voy allí por solidaridad porque pues me ayudaron, entonces yo estoy yendo ahí. Entonces vendemos el alma por unas cuantas monedas, como hizo Judas. Judas vendió la verdad por unas monedas de plata que ni pudo disfrutar. Y es por eso que nadie os engañe. Termino diciendo, y hasta allí el repaso de lo que habíamos visto, de lo que debimos haber aprendido ahí, que el Espíritu Santo nos reveló. Ahora vamos a continuar con la explicación que el apóstol Pablo hace a esta iglesia acerca de que nadie os engañe. Ahora, después de haber Pablo dicho el peligro de ser condenado y de ser engañado, ahora Pablo, punto y seguido, y va a hablar de algo diferente. Y dice Pablo, ya les hablé de un grupo y ya les hablé de un hombre de pecado y de un ministerio de pecado. Pero ahora en el verso 13 voy a decirles otra cosa. Verso 13, Segunda Tesalonicenses 2:13. Vamos a. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Este nosotros, ¿a quién se refiere nosotros? ¿A quién se refiere este nosotros? Este nosotros, ¿se refiere a quiénes? A los apóstoles que estaban enseñando. Tienen que dar gracias por quién, por vosotros, que sois quién, la iglesia de Dios. Entonces, nosotros los apóstoles damos gracias. Unos líderes tienen que dar gracias. Nosotros, el pastor, los líderes, los diáconos, tenemos que dar gracias por la congregación. Pero hermano, ¿y qué tan importante es la congregación y cada oveja para los líderes? Pues debería de ser muy importante. Lamentablemente estamos creciendo y estamos aprendiendo y Dios nos está ayudando. Los líderes no nacen sino se hacen. Dios no se escoge pero no forma. Los apóstoles tuvieron que ser formados. Sentir amor por la congregación y más que egoísmo es por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, pero cuando ya cambia la conversación dice, pero nosotros, o sea, nosotros los apóstoles, nosotros los que les enseñamos a ustedes, nosotros los que somos usados por Dios, nosotros los que el Espíritu Santo nos usa, dice, damos siempre, todo el tiempo, damos gracias a Dios respecto a vosotros, ¿a quiénes? A la iglesia de Tesalonicenses en ese momento. Y nosotros por ustedes en este momento. Todo pastor da gracias por los hermanos fieles, porque gracias a los hermanos fieles y a los hermanos perseverantes es que la congregación sale adelante. Los demás hay que andarlos cuidando. Para el pastor es un dolor de cabeza todos aquellos hermanos que no son fieles, porque son los que le dan más trabajo. Y digo que le dan más trabajo porque en esta iglesia no se desechan la gente que se equivoca o peca, sino que hay que irle a animar y a reactivar y a que no abandone las filas del Señor. En otras iglesias cuando tú pecas, pues ya te dicen, te dan el infierno de una vez, te dan visa múltiple para el infierno, ¿verdad? Y te dicen ya estás en el infierno y ya estás desechado. En cambio, en las iglesias que son de Dios, no se trata de eso. Ya se sabía que, es más, se sabía que podían ser engañados. Por eso decía que nadie os engañe, porque podían ser engañados. Hay hermanos que pueden ser engañados. Ya dije, aquí hay hermanos que se quedan callados, porque a veces no le importa, porque a veces vienes como a misa, pero hay hermanos que tienen dudas y no las despejan con nosotros ni con Dios. Son pocos los hermanos que dicen, sí hermano, que yo he sido tentado a hacer esto, ¿estará bien? Son pocos los hermanos que piden,
Pero eso me puede alegrar también a mí, porque eso quiere decir que todos son tan sabios en el Espíritu Santo que no necesitan nuestra ayuda. Entonces quiere decir que los hermanos están más preparados que nosotros. Quiere decir que los hermanos están tan espirituales que el Espíritu Santo les da la respuesta inmediatamente. Yo he dicho cosas aquí que tenemos que tener cuidado, y ya les he dicho a los hermanos que tenemos que, a veces en la euforia de aquel hablamos cosas como todo pastor, pero no debemos ser así. No debe ser. A veces decimos mentiras y no debemos decir. Ustedes mienten. Yo trato de hacerlo lo menos posible. Por eso mi esposa se sienta aquí al frente, y aquí siento yo como un juez que tengo presente. Al llegar a la casa me dice todos los errores. Y ya quisiera que otros hermanos me dijeran ahí así. La vez pasada estaba hablando de un salmo que decía yo que era de Saúl y era de David. Menos mal que el Espíritu Santo me lo reveló y lo corregí. Mi esposa dice que ya lo había anotado para decírmelo allá, pero me lo he hecho aquí. Entonces no es fácil estar aquí al frente de ustedes, hermanos, y preparar esto. A veces paso toda una mañana preparando esto, y no siempre el Espíritu Santo me revela todo. Es difícil. Pero damos gracias por quienes, por vosotros. Yo en esta mañana puedo dar gracias por ustedes que tienen hambre de Dios, y digo bendito Señor y gloria al Espíritu Santo que les llamó para estar aquí. Porque muchos hermanos ahorita están pensando venir cabalito a la hora del culto. Es más, saltarse hasta la Santa Cena y así el ratito. Y luego dicen que son creyentes. En su mente digo que son creyentes, porque como nunca escuchan la verdad, siguen engañados. A veces ustedes me pueden oír muy atrevido a mí. Y a veces digo yo, un hermano que es desobediente o burro, ¿para qué viene a esta iglesia? Y algunos deben decir, este hermano va a echar los hermanos. Yo no los voy a echar, es que yo no los trae, los trajo Dios. Amén. Los trajo el Señor, y el que busca palabra de Dios es el que viene. Amén. Ahora, el que anda buscando que le demos aplausos y abrazos y besitos, bueno, le va a batallar otro lado. Pero el que anda buscando la verdad va a venir donde está la verdad. Duda tu palabra, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quieres ir? ¿Ustedes también? ¿Y quieren ir? ¿Y qué respondió? ¿Qué respondió? ¿A dónde iremos si solo tú? Amén. Entonces yo no voy a una iglesia a mi manera, donde a mí me gusta y me siento chévere. No, voy a una iglesia donde prediquen la verdad. Amén. Aunque no me guste. Una iglesia donde me digan la verdad. Pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Por quién somos amados? Gloria a Dios. Yo me repito eso cada vez que tengo miedo, cada vez que tengo temor, y cada vez que siento que estoy siendo golpeado y debilitado. Yo me repito, Dios me amó de tal manera que dio a su Hijo. ¿Cómo es posible que me vaya a abandonar? No me va a abandonar. Pero veo una nube negra que viene para mi hogar. Pero viene a nube negra últimamente. Si Dios me la manda, gloria a Dios, que me dará la fuerza para pasar por esa nube negra. Amén. Pero sentimos miedo. Tú sientes miedo de tus hijos, de tus hijas, de los fracasos que vas a tener. Sientes miedo de tu salud. Sientes miedo de la vida misma. Y sientes miedo de los años que tienes ya. Y cuando miras para atrás y cuentas los años, ni quieres saber cuántos tienes. Porque te preocupa. Te preocupan los dolores, los punzones que sientes y crees que ya. Pero el Señor me ha ido enseñando a mí que nosotros no debemos de tener miedo. Y hay una frase que me gusta en la Biblia que dice él siempre para consolar, dice, no se turbe vuestro corazón, ¿y qué? Ni tengan miedo. Gloria a Dios. Si Dios está con nosotros, entonces cuando miras tu hogar, cuando miras esa nube negra, cuando miras tu economía, cuando miras tu salud, debes de confiar que Dios está contigo y no estás solo, hermano. Y Dios no te va a llevar más allá de donde no pueda resistir. Y por eso damos gracias por vosotros, porque el Señor los ha amado, no nosotros. Es el amor de Dios que está con ustedes. Yo tengo un hijo que no es muy buena pieza, pero que en el nombre del Señor yo sé que algún día, como Dios tuvo misericordia de mí, lo tendrá de Él. Y en mi familia dice, caramba, ¿y vos cómo? Siempre dejarlo ya, no le ayudes.
siendo malos, sabéis dar. Bueno, oiga bien, si vosotros siendo malos, porque yo no soy bueno, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros ¿qué? ¿Cuál es lo natural de un padre entonces? Aunque es malo. Ahora, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Wow. Entonces yo, hermanos, y tú, ¿por qué te tienes que abatir? ¿Por qué te tienes que afligir? Debes de tener paz, debes de tener gozo y tranquilidad sabiendo que el Todopoderoso está contigo. Porque si Él dijo que si yo siendo malo le hago cosas buenas a la gente, cuanto más Él que es bueno, Él me va a llevar al lugar de descanso donde yo voy a tener paz. Pero, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, y aquí viene un punto teológico, pero que esta iglesia ya maneja, que Dios os haya escogido. Que Dios os haya escogido. Hermano, eso quiere decir que ya están escogidos los que están predeterminados para ser salvos. ¿Eso es lo que quiere decir allí? No, no quiere decir eso. La palabra escogidos aquí está en el preconocimiento de Dios, de nuestras acciones. Dios ya sabe todo lo que vas a hacer. ¿Sí? Dios sabe los pecados que vas a cometer. Sí, de tal manera que murió por todos ellos porque sabía que estaba frito. ¿Por qué creen que Dios tuvo que morir por nuestros pecados? Porque si tú los pudieras haber evitado, Él no hubiera muerto por ellos. Pero no los podemos evitar, y la única forma de rescatar al ser humano del infierno era ganándoles la salvación para ellos y regalándoselas. Esa era la única forma. Bendita gracia, gloria a Dios por eso, que somos salvos por lo que Él hizo en la cruz por nosotros y no por lo que nosotros hacemos. Hermano, pero es que y aquí quedamos todos al mismo nivel, no hay ni uno ni más salvo ni menos salvo. Entonces yo fui escogido, pero en el preconocimiento de Dios, es decir, que Dios sabía de antemano quiénes íbamos a creer y quiénes no íbamos a creer. Él lo sabía, pero tú tienes la libertad de decidir. Claro que tú tienes la libertad, hermano. Y yo seré uno de esos escogidos. Pues eso yo no te lo puedo responder, es una relación directa tuya con Dios. Hermano, yo te le dejo salvo. Hermano, yo no te puedo responder eso. Yo te puedo enseñar el camino, la verdad y la vida, pero yo no puedo saber si tú lo tomas o no. No lo puedo saber. Esa es tu decisión. La salvación, si no es por la obra redentora que Él hizo por mí. ¿Y por quién? Por los escogidos. Por los escogidos, pero en el preconocimiento de Dios. No que yo no tenga responsabilidad. O sea, hermano, que si yo he de ser salvo y como es cosa de Dios, ¿qué me importa? Me tiraré al mundo y últimamente si Él me quiere salvar, me va a salvar. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que tú eres responsable de escoger salvarte o no salvarte. Es decir, creer o no creer. Pero Dios ya sabe de antemano quiénes sí iban a creer porque es Dios. Y como es Dios, todo lo sabe. Gloria a Dios. Claro ese concepto. Continuemos leyendo el verso 13. Entonces lo primero por lo que damos gracias es por haber sido escogidos por Dios. Una elección que Él tuvo. Ustedes no están aquí por casualidad. Escucharon el llamamiento del Todopoderoso y dijeron sí. Y por eso están aquí. Por eso es que están aquí. Y habremos algunos que necesitamos mucho trabajo todavía para llegar a la estatura de Dios. Claro. Pero ya estamos en la familia de Dios. Entonces, Él dice al Señor que Dios os haya escogido desde el principio para, esa escogitación es para salvación. No es de gusto, entonces, es el creer en el Señor. No es de gusto creer en el Señor, sino que es para salvación. No estamos aquí porque nos cae bien el pastor, o que le caiga bien yo, o le caiga bien Luis. No estamos para eso.
Ustedes han venido para salvación. No han venido para que Dios les dé un carro. No han venido para ser sanos de alguna enfermedad. No han venido para eso. Han venido porque han creído que el mensaje es verdadero y que hay una vida eterna y que ustedes quieren ser salvos. Y entonces han aceptado el sacrificio vicario de Cristo. Amén. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, la escogitación de Dios es para salvación. Este preconocimiento de Dios es que ya sabía de antemano los que iban a creer. Y gloria a Dios. ¿Y cómo no dar gracias por ustedes? ¿Cómo no dar gracias los que tienen visa para la vida eterna? ¿Cómo no dar gracias? Y Pablo dice que entonces nosotros fuimos escogidos para salvación. Para salvación. Ay, hermano, pero yo no estoy muy seguro de eso de la salvación. Y Pablo añade, en el verso 13 añade, mediante, introduce otra palabra. Perdón, cuando escribí eso. Mediante la santificación. La palabra santificación tiene un par de acepciones. Y una de las acepciones de santificación, el concepto más general de santificación es creer, le decimos santo, bueno, que somos algo ignorantes nosotros a veces. Nos meten conceptos y nosotros no los agarramos. Bueno, santo, creemos que es santo el que no peca. Y a los cementerios se les dice campo santo, pero hay asesinos allí, hay condenados al infierno ahí. Pero ¿por qué les dicen santo? Porque como ya muertecito no peca. Ellos creen que alguien no es pecador solo porque no ve la acción de un pecado, pero nosotros nacemos pecadores. Nacemos pecadores. ¿Un niño es pecador? Un niño es pecador. Entonces el hecho de que yo me muera no me hago santo, pero le decimos el campo santo, porque creemos que ahí están los santos. ¿Santos qué? Ese es un mal concepto. No hay ningún hombre bueno y no hay ningún hombre que no peque, por lo tanto no hay ninguno santo. Ese concepto de santidad no existe aquí en la tierra, pero sí. Ahora, el concepto que Pablo está manejando de santificación es de apartados para Dios. Entonces habla que mediante el haberse apartado ustedes del mundo, es decir, me refiero a que iban al camino del infierno, de la perdición, pero decidieron seguir a Cristo, decidieron creer que hay un Salvador, decidieron creer que hay un infierno y decidieron creer que la forma de salvarnos era creyendo en Él. Y entonces se apartan de este camino que iba para allá y toman la decisión de creer en nuestro Salvador. Entonces esa es una santificación de la que está hablando Pablo aquí. Entonces, ¿cómo alcanzamos la salvación? Mediante la santificación, es decir, mediante el haber sido apartados para Dios. Pero ¿cómo fui apartado yo? Mediante esa santificación. Mira la palabra que agrega Pablo. Santificación ¿por qué? O sea que la santificación no es producida por mí. La santificación es producida ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por el Espíritu? Entonces nadie debe de andar de hablador diciéndole a otros, mira qué santo soy, o mira qué consagrado soy, o mira soy un varón ungido. Nadie, porque es el Espíritu Santo, es por medio de Él que nosotros podemos santificarnos. Entonces el Espíritu Santo, hermano, es como algo místico, como algo poderoso. Déjame explicarte. Una de las funciones del Espíritu Santo es, bueno, digamos, ¿cuál es la primera función del Espíritu Santo? ¿Qué? Convencer al hombre. Entonces te santifica, te va a meter al grupo de la familia de Dios cuando le permite que el Espíritu Santo te demuestre que tú eres un pecador y necesitas ser salvado. Gloria. ¿Y quiénes pueden reconocer esto? Los que reciben el Espíritu Santo. Entonces la santificación, hermano, no es de dejar de comer moronga,
de dejar de ir a la feria, está hablando de una santificación en el sentido de apartarte con un nuevo pensamiento de cómo es que te vas a salvar. Y ese nuevo pensamiento es por fe en Cristo Jesús y no por medio de mis obras, que es el consejo que me da. Pero Pablo es tan teológico y el Espíritu Santo fue desarrollado abundantemente en él, que solo en este verso tiene como 5 temas teológicos que yo no puedo cubrir. No te puedo hablar de la predestinación, de la santificación, y ahora te está diciendo de las funciones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te permitirá, no tú, el Espíritu Santo te permite la santificación, pero mediante el conocimiento de la palabra. Entonces yo me empiezo a santificar cuando el Espíritu Santo me empieza a decir, ¿sabes qué? Eso no está, y me empieza a redarguir de pecado el Espíritu Santo. Eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Entonces el Espíritu Santo está encargado en mí de dejarlo de hacer. Hace poco acabo de ver una conferencia de los teólogos del siglo XXI, de como 6 teólogos del siglo XXI, y los habían invitado a la conferencia y habían algunas preguntas que hacer. Y me llamó la atención una: ¿es pecado fumar marihuana? ¿Salió ahí? ¿Es pecado marihuana? Y entonces el que estaba entrevistando, que a él le gustaban los puritos, porque entonces viene uno de los teólogos y le dice, dame un verso bíblico. Y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y entonces eso, no, dame un verso bíblico. No estaba convencido. Porque en Estados Unidos está legalizando la marihuana. Entonces los cristianos debemos irnos adaptando a un sistema secular en donde nos vemos envueltos. Y surgió otra pregunta, y yo necesito ser ministrado, y entonces busco esto, y dice, bueno, los que no le hicieron un pastel a un par de gays que se querían casar, ¿era correcto o no era correcto bíblicamente? Y surgió otra pregunta: si yo soy arquitecto y me contratan para hacer una mezquita para adorar ídolos, ¿la voy a hacer? Pero en esta iglesia nunca hay preguntas, porque los hermanos son santificados. Pero allí, en una conferencia de 6 teólogos, y todo este tipo de preguntas que les estaban ocasionando a la iglesia, las estaba preguntando hasta la esposa de un pastor, preguntó. Cuando Dios nos importa, preguntamos, porque queremos vivir conforme al Señor y preguntamos a lo que el Espíritu usa para saber. Pero cuando no nos importa, no preguntamos nada. Preguntamos a qué hora va a terminar. Y aún algunas de estas preguntas yo tenía mis dudas, que fueron revelando estos señores ahí. ¿Qué es participar del pecado de otro? ¿Lo sabe usted? ¿Qué es participar? ¿Somos llamados a participar del pecado de otro? ¿Y qué es participar del pecado de otro? Pero aquí nadie pregunta. No interesa. Y esa conferencia en Estados Unidos de esos 6 teólogos estaban respondiendo todas estas preguntas de una iglesia contemporánea que tiene que enfrentar no a un sistema del siglo V, sino del siglo XXI. Y debemos de estar preparados los líderes y actualizados respecto a esta situación. Cuando los jóvenes realmente les interesa servir a Dios. Yo entiendo que déjenme dejar que no me preguntar, pero el hermano Jorge y el hermano Luis pueden preguntar. No es que han llegado jóvenes diciéndoles que pueden fumar marihuana. Si es pecado, si un gay lo invita a su casamiento, ¿qué digo ahí? Si se toma café, por ahí. Claro, preguntas como esas y decir cuándo es participar del pecado. Entonces, el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo es guiar a la verdad. Entonces Pablo dice eso, guiar a la verdad el Espíritu, pero introduce otra fe. Por eso digo que este Pablo, teológicamente en este verso, me frenaría tanto yo, y introduce otra palabra que es, solo en el mismo verso 13, mira lo que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido, y hablamos de la predestinación, desde el principio para salvación, y tendríamos que hablar de la salvación, para salvación, mediante la santificación. Mira cuántos temas teológicos aquí, y tendríamos que hablar de la santificación, que yo solo estoy haciendo una introducción,
y luego por el Espíritu, y tendríamos que hablar del Espíritu Santo, las funciones del Espíritu Santo, y la fe, Así es que yo quizás en este verso me voy a quedar, pero mira, ahora el Espíritu Santo tiene muchas funciones, dije que una de las que me interesa en este verso es guiar a la verdad. Y la acepción que está usando aquí es guiar a la verdad. ¿Verdad? Dice mediante la santificación por Él. Fíjate que aquí ninguna acción recae sobre la persona. Díganme qué es lo que tienen que hacer ustedes en todo eso que Pablo ha dicho ahí. Nada. De todo lo que Pablo está diciendo aquí, ninguna acción depende de nosotros. Y si no, corríjanme. Pero hasta este punto, todas las acciones las está haciendo el Espíritu Santo, las está haciendo Dios y las está haciendo la fe. Ahora dice la fe, pero la fe también tiene dos acepciones. La fe tiene dos acepciones, es decir, el concepto tiene que ver igual que santificación, dos cosas. Una cosa es la fe, esa certeza de lo que espero, esa convicción de lo que no veo, esa es una acepción de fe. Y la otra acepción de fe, que es el conjunto de doctrinas que yo creo. Entonces Pablo está usando aquí la segunda acepción. Bueno, está usando ambas. Porque Pablo dice aquí, ¿por qué dice que está usando ambas, hermano? Porque cuando te dice fe, la primera acepción que es esa certeza de aquello que espero, esa certeza, es porque nosotros esperamos la salvación de parte de Dios por fe. Y la hacemos como un hecho, aunque no lo hemos visto, la hacemos como un hecho. Y la segunda parte de la doctrina está, ¿en qué es la que tenemos fe? ¿En qué? ¿En qué dice el verso al final? En la... ¿Y cuál verdad? Y aquí viene el conjunto de creencias que nosotros tenemos. ¿Cuál verdad? Primero, tenemos tantas acepciones aquí, pero como digo, este verso. Veamos, hermanos de esta congregación, si Dios nos examinara en este momento, ¿cuántos pasaríamos el examen de Dios? Algunos hermanos creen que cuando Dios lo examine, pueda venir a examinarlo acerca de si ha pecado de alguna cosa, mas no saben los pobres hermanos que Dios ya sabe todo lo que tú has hecho. Y Dios no le interesa tanto lo que tú has hecho porque Él ya murió por lo que tú hiciste y vas a hacer. Dios le interesa más por qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás creyendo. Ese es el interés de Dios. El interés de Dios no es por conocer tu vida, que ya la conocen. Es más, hasta tus cabellos los tienes contados. Hermano, te dejó el pelón. Y a mí, ¿cuál te va a contar? Hasta eso sabía Dios. Entonces Dios no está preocupado por unas iglesias primitivas. Y digo primitivas no en el concepto de que sean primeras, sino que hoy en pleno siglo XXI siguen actuando como gente primitiva. Y lo que les gusta es sacarle los trapos al sol a los que van a la congregación, ¿verdad? Están señalando, tú eres mentiroso, tú eres lépero, tú eres tal cosa, el santo me dijo que uno es un cochino pecador, y empieza. No es de eso lo que el Señor está hablando. Aquí Pablo está tratando, fíjense que no ha mencionado, ¿cuántos pecados ha mencionado Pablo aquí en este verso? ¿Ha mencionado un pecado? Ninguno, porque está más interesado en lo que están creyendo y que no sean engañados. Fíjense que está pensando en lo que están creyendo y que no sean engañados. Pablo está interesado en la doctrina. No está diciendo, no, eso en otro momento. Pero acá la base que Pablo es que no fuéramos engañados, es en base a la doctrina. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y entonces dice, y la fe en la verdad. La fe en la verdad. Ahora, ¿cuál es mi fe? Número uno, que el bautismo nos salva. ¿Es esa nuestra fe, hermano? ¿Que el bautismo nos salva? ¿Es nuestra fe? ¿Es nuestra fe? Miren, algunos no pasarían el examen de Dios, ¿se dan cuenta? Y vienen todos los domingos aquí, si quieren. Vienen todos los domingos. Nuestra fe es que el bautismo nos salva. ¿Pero es una ordenanza de Dios? Sí. Y perdóname que le diga, pero yo no sé quién te lo va a decir, pero número dos. ¿Nos salva la comunión? ¿Qué comunión, hermano? La Santa Cena. ¿Por qué no le llama Santa Cena?
Y déjame explicarte esto. Santa Cena. Una cena santa. Y la iglesia primitiva que hacía la Santa Cena iban a comer a los locos pollo y todo lo que tenían dinero y se hartaban, pues. Y los pobrecitos en una esquina, ya gloria a Dios, aleluya, hermano. Y bueno, cayéndole la saliva y nada de comida. Porque era pobre. Y si era la Santa Cena. Hasta que Pablo la corrigió. Pero era una cena normal. La Santa Cena es ese vino y ese... No sé, hermanito. No. ¿Y por qué vino? Hermanito, podía ser fresco de horchata, hubiera estado en Chapeltique. Era vino porque los judíos toman vino, como beber un fresco. Y el pan, hermano, era lo que cachaban y podían aprender los pobres, el pan. Entonces Dios lo que tuvo es una cena normal, pero que les enseñó y la instituyó como una forma de tener comunión y de recordar lo que Él, porque Él se iba a ir, y tuvieran ese recuerdo, porque Él se iba a ir y lo hicieran y recordaran el sacrificio que eso es, hermano. No que esté mágico. De hacer piquete, no, y por eso de hacer canto y todo. No es eso, que nadie los engañe. Ahora, ¿salva la Santa Cena o la comunión? ¿Salva? No, pero aquí hay creyentes desobedientes que no toman la Santa Cena, pero se la lleva de vivo, creyendo que Dios le puede dar la salvación, pero no toma la Santa Cena. Mire qué teólogos aquí, mire qué teólogos. O sea, es más grande la gaseosa de uva y la galleta, ni sé de cuál compran, la galleta saladina, que la salvación que Dios les dio. No se sienten dignos para tomar la saladina y una gaseosa de uva, pero sí para agarrar la salvación. ¿En qué? No sé esta teología, Dios le dio, pero aquí no la hemos enseñado. Aquí no la hemos enseñado. Y si tú no te sientes digno de tomar la Santa Cena, te lo digo, tampoco eres salvo. Tampoco has sido salvo. Y si es así, sí, mejor no la toman. Porque solo la toman los salvos. Gloria a Dios, eso sí. Y si no has sido salvo, no sé qué esperar. Porque todos los días hay un llamado aquí de que todos los que creen en el Señor han sido salvos. Y si estás en un lugar donde no crees lo que te dicen, yo ya me hubiera ido no una vez, no, hasta 10 veces me hubiera ido. Como le digo a esas hermanas que van a esas iglesias que se han equivocado y van corrigiendo, le digo, yo una iglesia que equivocó 3 veces sobre algo que dijo, yo ya no puedo. Dijeron que es el fin del mundo y no se dio. Dijeron que el profeta apareció y no apareció. Dijeron, yo ya no estuviera ahí, porque serían mentirosos. ¿Cuál fe? Creemos que la salvación es únicamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y que yo no intervengo en la salvación, sino que he sido salvado. Gloria a Dios. Esa es mi fe. Esa es la fe en la verdad que está hablando Pablo aquí. Y de eso daba gracias Pablo. Y de eso que nadie os engañe, estaba diciendo Pablo. Verso 13. Verso 14. Como dije, todos esos son temas teológicos, pero como esta iglesia ya los maneja, solo un recordatorio por ahí. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro... ¿Cómo fue que ellos llegaron a alcanzar esa salvación, esa fe, esa verdad y esa santificación? ¿Cómo fue que llegaron a eso? Mediante escuchar el Evangelio. No fue un rito mágico, no. Fue mediante escuchar la palabra de Dios. No se trata de que sentí un calor, sentí un fuego, me sentí helado, me sentí un sudor. No es nada místico. Sino que han llegado mediante el Evangelio que le predicaron los apóstoles. ¿Y cuál era el Evangelio que predicaron los apóstoles? Que Cristo
Y así mismo recibí, el hermano Jorge repite esto cada vez que no me equivoco, porque ya tengo Alzheimer, pero bueno, repite cada vez que va a tomar, y esto que, y lo que yo recibí es lo mismo que yo los estoy dando, que Cristo murió, y lo repite. ¿No es cierto? Y eso me hace salvo si lo creo, amén. O sea que yo puedo estar siendo resalvo cada vez, no hermano, usted fue salvo la primera vez que creyó, pero reafirma y confirma cuando lo dice, por si tiene alguna duda. Porque Satanás es tan astuto que algunos de ustedes ya les dijo que fueron salvos, pero en las noches cuando se acuestan les asalta el diablo y dicen, no sé si soy salvo realmente. Y empiezan a dudar. Porque Satanás hace eso. Recuerda que cuando dije que se siembra la buena semilla, pero luego viene, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? Ajá. Usted puede sembrar y oír la buena semilla, pero si usted permite, dicen, algunos el sol, algunos los pájaros, pero que la semilla no quedó bien, aunque fuera buena semilla, pero el terreno estaba mal. Os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar ¿qué? Wow. Hermano, ¿quiénes saben lo que es la gloria de Dios? ¿Quiénes saben lo que es la gloria de Dios? La cual al final alcanzaremos nosotros los creyentes. Ayer estaba diciendo yo a mi esposa, estaba oyendo cantar ese himno, la gloria de Dios. No sé cuánto lo han oído, hay uno que llama la gloria de Dios. Bueno, yo lo ando de tono en el teléfono. Y lo ando de tono en el teléfono porque cuando yo lo oí ese himno, aquí no lo cantamos, la gloria de Dios. A mi esposa le llamó la atención porque lo estaba cantando la hija de un cantante que me dice, ¿cómo se llama? Ricardo Montaner, la hija lo estaba cantando. Y entonces mi esposa mira a ese hombre que dice que... Entonces, y le dije yo tengo ese tono en el teléfono, pero me gusta como dice, cuando esté en la gloria de Dios, hermano. Imagínate a Dios allí y nosotros llegando, y al llegar ahí, todo odio, todo rencor, todo dolor, toda lágrima, toda dolencia, toda preocupación se van en la gloria de Dios. Y así cuando esté en la presencia de Dios, entonces descansaré, porque ahorita estamos afanados y abatidos, hermano, por las enfermedades, por el dinero, por el miedo, por las dudas. Estamos abatidos, estamos inseguros. Pero cuando estemos en la gloria de Dios, entonces descansaré, dice Dios. Entonces descansaré. No tener miedo que mis hijas vayan a defraudarme. No tener miedo de que ya viejo no tenga ni quien me dé agua. No tener miedo de que puedo quedar en la calle. No tener miedo de que mis hijos no crean. No tener miedo del abandono de Dios. No tener miedo que combatimos a cada rato que no me quiten el empleo. No tener miedo de la jubilación que me van a dar, de sobrevivir con $200. Con $200, hermano, así me tiemblan la mano, ya los que estamos en los 60 años y nos tiran a la calle, jubílense. Y para vivir gastamos $1000 y nos dan 200, solo para pagar la luz y el agua y la cosita. Y también, y como comenzamos viejos y los hijos ni han salido de la universidad, y con $200 pues le digo a mi esposa, voy comprando un camioncito o algo con qué trabajar, porque ¿cómo hacer? El miedo. En la gloria de Dios, bendito sea, no tendremos nada de eso, hermano. En la gloria de Dios seremos felices. En la gloria de Dios será el paraíso. En la gloria de Dios no habrá triglicéridos, no habrá grasa, no habrá alta tensión, no habrá nada de eso, hermano. Que a todos nos sale, a la gente le sale ahí que cáncer, ese cáncer está de moda ahora. Hace poco vi a la mujer del expresidente, pelona completamente, la piñata, que tiene cáncer, y salió pelona completamente. Me quedé impactado, porque impacta, hermano, impacta. Y yo tengo una maestra que murió de cáncer y tengo otra allá con cáncer. De pronto una chibolita y al rato está bien fregada. Pero en la gloria de Dios, entonces no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá pena,
vamos a disfrutar, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos no quieren la gloria de Dios? Vamos a ver la gloria de Él. Él lo ha prometido y por eso damos gracias constantemente, dice Pablo, porque vosotros estáis en la gloria de Dios. Y eso a mí me anima, hermano. Yo soy temeroso. Ustedes me ven así como muy macho. No, hermano. Es lo que parecemos machos, una cortina de humo para cubrir el miedo que tenemos. Eso es. Hay que hacer que de mí hable, que no tenga miedo. No. Esos que parecen mancitos, mire, esos que a ellos no tengan miedo. Nosotros los que somos habladores, no, hermano, no es lo mismo, no es lo mismo. Verso 14, a lo cual ya dice, nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es una herencia para nosotros, hermano. Bendito sea el Señor. Es una herencia esa gloria. ¿Y cuántos de ustedes no tienen miedo? ¿Cuántos de ustedes no están en temor? ¿Cuántos? Yo no sé a quién iría si no tuviera a Dios, si no tuviera fe y lo incompetente que es uno para controlar las cosas como vienen. Hace poco le firmé los papeles ahí en la institución, en el lugar donde yo trabajo. Muchas familias se van para Estados Unidos legalmente. De la desgracia llegan al éxito. Y digo de la desgracia porque salen huyendo para allá y al rato le arreglan papeles allá y se llevan al bote. Entonces llegó un padre llorando ahí, ¿verdad? Llorando porque ya le había preparado todo al hijo para que se fuera. Y la esposa, la ex esposa, manda a traer al niño con todos sus documentos y me dice: ¿qué hago? ¿Y qué vas a hacer? Dale gracias a Dios que puede sacar tu hijo de este país tan violento. Yo, si pudiera sacar a los niños, no los tuviera aquí. No los tuviera aquí. Y a vos que te le dan la oportunidad, le estás dando el futuro. Y él lloraba porque es su hijo, él lo ha criado. Porque la mujer después para Estados Unidos, el de 1 año lo tiene, y después está en 5º grado. Entonces llora el cipote y llora él. Y él va a vivir ya a Estados Unidos. Pero le digo yo, no podés evitar eso. No podés evitar eso. Y eso es lo que pasa cuando nosotros morimos, hermanos. Vamos para un lugar mejor, pero vamos a llorar porque vamos a extrañar a la gente. Pero tenemos la convicción que nuestros hijos y nosotros pues vamos a la gloria de Dios. Pero eso no significa que no les vamos a extrañar. Eso no significa que no les vamos a echar de menos. Claro que sí. No significa eso. Verso 15. Así que, hermanos, estad, que nadie los mueva, hermano. Así que, hermanos, estad firmes. Pero para estar firmes debo de estar convencido primero. Y por eso, hermanos, yo les invito que en nuestra ignorancia les vamos a ayudar en la medida que el Espíritu Santo lo permita. Y si tienes duda, dinos. No nos creas todo lo que decimos, al fin y al cabo no lo decimos nosotros, te lo decimos verso por verso. Pero si tú crees que lo estamos interpretando mal y eso va a ponerte inestable, pregúntanos para que estés firme y no estés dudando de tus convicciones. Yo dudo que eso de la Santa Cena sea así. Pregúntanos, siéntate con nosotros y convéncenos. Porque si Dios te usa y yo estoy equivocado, y tú me dices una verdad con la Biblia en la mano, yo la voy a creer. Yo la voy a creer. Pero si yo te estoy diciendo una verdad y tú no tienes más que tu necedad, yo creo que ahí no tenemos nada que hacer. Pero si tú me demuestras bíblicamente, mire esto aquí, tienes razón. Porque el Espíritu Santo nos usa tanto a ustedes como a nosotros. Entonces, tú no creas todo, pregunta. Pablo ahorita estaba respondiendo preguntas y dudas de la iglesia de los tesalonicenses. Obvio que en esta iglesia debe haber preguntas y dudas. Pregunten para que estén firmes, porque yo no puedo estar firme, ¿sabes? Cuando tengo dudas, yo estoy tambaleando, hermano. ¿Qué es estar firme? Pues, estar firme es que nadie me mueve. Pero si yo no estoy seguro y estoy tambaleando, entonces no estoy firme. No puedo estar firme. Entonces yo debo de estar firme de que la salvación es por gracia, debo estar firme que el bautismo no salva, pero que es una ordenanza, que la Santa Cena no salva, pero que es una ordenanza. Debo estar firme en lo que creo, en lo que me dicen, bíblicamente. Y si no estoy firme, pues pregunte para estar firme. Porque para eso Dios los dones. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Entonces esa es la obligación.
Entonces, por lo tanto, está diciendo hielo. Así que, hermanos, estar firme y retener. ¿Y retener qué? Pero antes de retenerla, yo debo de creerla. Por eso yo decía, hermano, yo no puedo estar en una iglesia donde no creo la doctrina que tiene. Si no creo la doctrina que tiene, ¿para qué estoy en esa iglesia? No tengo nada que hacer ahí. Nosotros hemos dado puntos teológicos y doctrinales aquí, pero siempre respaldados bíblicamente. Y cuando tenemos dudas, lo hemos dicho. Es más, yo cuando tengo, le digo, hay dos interpretaciones. Le digo, hay dos interpretaciones, esta y esta. El Espíritu Santo te diga a ti cuál. Yo soy honesto, te digo esto y esto. A mi esposa a veces me acuerdo, le digo esto y esto. El Espíritu Santo le va a responder. Hay que ser honesto. Hay tres acepciones aquí. Unos dicen esto, otros dicen esto, otros dicen esto. Que el Espíritu Santo te diga a ti. No tengo el valor de decirte así es, porque no soy yo el que escribí la palabra. No soy yo. Y yo soy falible, pero la Biblia es infalible. En ese sentido. Entonces, doctrinas. ¿Conocen las doctrinas que nosotros creemos? ¿Conocen las doctrinas? ¿Estás aquí? ¿Conocen las doctrinas? La gente te pregunta y le diría, ¿puedo fumar marihuana? ¿Puedo hacerles los trajes a estos gays que se van a casar y no estoy pecando? ¿Puedo construir un ídolo porque es de mi trabajo y venderlo? ¿Puedo hacerlo? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la seguridad de la doctrina. ¿Puedo trabajar para un musulmán? ¿Puedo trabajar para un idólatra? O sea, ¿qué doctrina tienes? ¿Puedo hacerle una tranza a un impío que me lo pide? ¿Puedo participar de una tranza yo? Dios me manda esta bendición, como dije aquel hermano, que Dios no le podía mandar la gallina frita ni en sopa. Cuando llegaba una gallinita, un ¡plá! La mataba. Bendición de Dios desde aquí vino. Aquí vino. No sé, sería teológico, lo que dirías tú. Viene un negocio extranjero y te dice que te va a echar $10,000 en un ratito. Bendición de Dios, gloria. ¿Sería eso? O sea, ¿cuál es nuestra doctrina? ¿Cómo vivir esta vida práctica sin controversiar mi doctrina, mis creencias o lo que Dios dice? De eso estamos hablando, de una iglesia que vive una vida práctica, pero no en el aire. De una iglesia que no puede estar fuera del mundo, sino en el mundo, pero que no es del mundo. ¿Cómo hacerlo? Y no engañarnos creyendo que, y usted, hermano, tiene pensamientos pecaminosos. Dios me libre, jamás. No una iglesia hipócrita, sino una iglesia con los pies en la tierra, sabiendo que somos pecadores y que el poder de Dios es que nos purifica, y que todos estamos en la lucha y en la batalla para la santificación práctica, pero que de acuerdo a la consagración de cada quien y la llenura del Espíritu Santo, van unos mejores que otros, pero no más salvos, sino mejores en la vida práctica. ¿Cuál es mi confianza? ¿Cuál es mi doctrina? En la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta, y el mismo, y este verso lo subrayé yo, 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, fíjate bien todas las acciones que Él las está haciendo, el cual nos amó. ¿Quién nos amó? Jamás el hombre hubiera podido llegar a Dios si no es que Dios viene al hombre. Amén. Dios envió a su Hijo y le dio el ministerio de reconciliación. ¿A quién? ¿A quién le ha dado el ministerio de reconciliación? A los hombres, a la iglesia. La iglesia, la función de la iglesia es reconciliar a Dios con los hombres. Nuestra predicación debe ser, hey, ya no estés enojado con Dios, venga a Dios. Dios quiere, Dios por medio de mí manda a decirte, la iglesia es el ministerio de la reconciliación entre Dios y los hombres. Eso es nuestra misión. Y dice, mira, Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Hay un verso que me impactaba a mí. No es admirable que yo ame a Dios, lo admirable es que Dios me ha llamado a mí. Lo admirable es que siendo yo pecador, Dios me ha llamado a mí, que soy nada. No que yo ame a Dios, eso sería lo natural, porque Dios es grande, Dios es poderoso, lo normal es que yo le ame. Pero lo admirable es que Él me amó de tal manera que dio a su Hijo. Gloria. Eso es lo importante. Y mira, dice aquí, los amó
y nos dio. ¿Nos dio qué? Mira la palabra. ¿Nos dio qué? ¿Por qué estás atribulado entonces? ¿Por qué debes de estar atribulado? ¿Y cuál es la consolación que Dios nos dio? A ver, examen de la iglesia. ¿Cuál es la consolación que Dios nos dio? No, señores. ¿Quién es el Paracleto? Y os enviaré ¿qué? Un consolador, hermano. O sea, quien está a la par de nosotros, consolando nuestras lágrimas y nuestra vida en esta vida, es el consolador, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y dice que nos dio la consolación eterna, porque jamás Él estará para siempre con nosotros. Y mira la otra palabra que dice, eterna. Y buena esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Y sí, ¿cuál es la esperanza de nosotros? ¿Cuál es la esperanza de nosotros? La salvación. La esperanza de gloria. La esperanza de estar en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuál de estas acciones hacemos? Nada. Todo nos fue dado. Miren el verso. Si dice algo que haces tú, el cual nos amó, el cual nos dio. Todo nos ha sido regalado, ¿no? O en el verso dice algo que has hecho tú. Yo lo subrayé porque me impactó. Todo lo ha hecho Él para mí. Aleluya. Nos dio, nos regaló, nos amó, nos dio el Consolador. Y por último, y verso 17, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Estamos llamados a hablar bien y a hacer buenas obras. Aleluya. Os exhorto, hermano. Un cristiano no debe estar diciendo palabras antisonantes. Un cristiano debe de hacer buenas obras. No estamos exentos de eso. Y esta es la palabra de Dios para hoy. El que tenga oídos para oír. Oremos. Padre Santo.